En este segundo ejemplo, vamos a ver cómo calcular la tasa interna de retorno modificada ante un escenario en el cual tenemos dos cambios de negativo a positivo y de positivo a negativo en el signo del flujo de fondo neto proyectado para esta inversión. Si vemos aquí a un 12%, obtenemos un valor actual neto de menos 4.260 unidades monetarias. En tanto que si utilizamos el criterio de la TIR tradicional, tenemos dos tasas internas de retorno que hacen cero, obviamente, ese valor actual neto, que son del 27% y del 373% aproximadamente. Esto lo comprobamos en el gráfico de la derecha, en donde se muestra la evolución de la función del BAM, que corta al eje de las X en dos valores justamente que son, como dijimos, este 27% y este 37%. Podemos subsanar este problema utilizando en las funciones, yendo a financieras, el caso de la tasa interna de retorno modificada. Hacemos entrar, ponemos los valores, pintamos desde el año 0 al año 2 en este caso, le damos enter. Después tenemos que indicar una tasa de financiamiento, tal cual hemos visto en la teoría, en este caso la supusimos en el 8%, y una tasa de reinversión o tasa de costo de oportunidad del capital o tasa de rendimiento requerida, que en este caso, como dijimos, para calcular el BAM es el 12%, le damos a aceptar y obtenemos que la tasa interna de retorno modificada que figura en la celda C10 es del 5%. Como conclusión obtenemos que si tenemos que comparar utilizando alguna tasa interna de retorno, utilizaremos la tasa interna de retorno modificada, que en este caso es del 5% y es menor al costo de oportunidad del capital que hemos determinado, que es del 12%, por lo tanto, esta inversión no sería aconsejable. Si vemos que esta decisión coincide con la que hubiéramos tomado utilizando el criterio del valor actual neto o del valor presente neto con una tasa de descuento del 12%, porque para esa tasa de descuento justamente el valor actual o valor presente neto es menor a cero y por lo tanto en esa situación no debería aceptarse este proyecto. El ejemplo 2 es similar al ejemplo 1. Aquí tenemos un valor presente neto de 620 pesos. La única diferencia con el ejemplo anterior es que en este caso al 12% el valor presente neto es positivo y tenemos dos TIR del 0% y del 43%. No vamos a entrar en demasiado detalle, pero si ustedes ven el perfil del flujo de fondo, cómo se hace el BAN igual a cero con alguna tasa de descuento, y justamente es aquella que haga que no descontemos los flujos de fondo, porque los flujos de fondo negativos dan 51.000 y el positivo da 51.000. Es decir, que si lo descontamos al 0%, ahí sí el BAN se hace cero. Pero vayamos al cálculo de la tasa interna de retorno modificada. En este caso, de nuevo, vamos a la fórmula financiera, repetimos, vamos a la tasa interna de retorno modificada, lo hacemos nuevamente para que lo vean, entramos los valores de los flujos de fondo, en este caso del 0 al 2, le damos enter, vamos a la tasa de financiamiento, que como dijimos habíamos supuesto en el 8%, y vamos a la tasa de reinversión o tasa de costo de oportunidad del capital que nosotros supusimos en el 12%, y le damos también enter, y después damos a aceptar, y obtenemos que en este caso la tasa interna de retorno modificada es del 11%, que también en este caso está por debajo del 12%, por lo tanto, utilizando ese criterio deberíamos rechazarlo. Fíjense acá, como si hubiéramos tomado el criterio de considerar que la TIR, el valor optimista era el que valor realmente deberíamos considerar, nos daba un 43% y nos hubiera llevado a una conclusión errónea, a la conclusión de aceptar este proyecto cuando claramente no conviene. Como vemos aquí en el gráfico de la derecha, tenemos igual, de nuevo, los dos puntos en los cuales la función del BAM corta a la función, perdón, al eje de las X, y por lo tanto en esos puntos es donde se obtiene la tasa interna de retorno.
El ejemplo 3 es todavía un ejemplo mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 flujos de fondo positivos. Podría darse el caso en que yo voy a hacer una inversión y convenzo a la gente que me adelante la plata antes de lo que yo voy a tener que gastar, y a resultado de este adelantamiento de dinero, por ejemplo en una inversión inmobiliaria, me adelantan más dinero del que yo necesito erogar. Por lo tanto, mi flujo de fondo termina siendo positivo, me queda dinero en el bolsillo y por lo tanto, por definición, no puedo obtener ni TIR ni siquiera TIR modificada. De este modo, vemos que el BAN, en cambio, al 12%, igual que las mismas tasas anteriores, me da un monto de 71.543 unidades monetarias que está indicado en la celda C6, perdón, C8. Como vemos, hemos calculado igual que en todas las veces anteriores el valor actual. Por lo tanto, vemos que a pesar, como se ve en el gráfico de la derecha, que la función del BAN no corta el eje de las X, por lo tanto no tenemos tasa interna de retorno, esto no significa para nada que el proyecto no deba ser llevado a cabo. En el caso del ejemplo número 4, tenemos el típico ejemplo que suele plantearse en los libros, que es cuál de los indicadores utilizar cuando tenemos dos proyectos exactamente con el mismo perfil de flujo de fondo, pero con los signos cambiados. En el primer caso, tenemos que invertir dinero y esperamos obtener cifras positivas en el futuro. En el caso del proyecto 2, recibimos dinero y vamos a tener que devolver o pagar en el futuro. El primer caso es un proyecto en el cual yo presto dinero o invierto, y el segundo caso es en el que yo desinvierto o vendo un activo, por ejemplo, vendo una máquina para terciarizar un proceso, o vendo el colectivo con el cual transporto al personal de mi empresa y voy a contratar el servicio a un tercero, o pido dinero prestado y después tengo que pagarlo. Como vemos, al 12% el BAN es el mismo, nada más que en el primer caso es positivo y en el segundo negativo. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir, diría, el proyecto 1 me conviene y el proyecto 2 no. Y fíjense el caso, qué curioso. La TIR de 1 y la TIR de 2 son exactamente iguales, porque no importa que cambie el signo de los flujos de fondo, sino que lo que importa es el valor de estos flujos de fondo y la cantidad de periodos que tenemos. Aquí lo que demuestra que el criterio de la TIR debe ser utilizado con cuidado, porque en el caso 1 debería decir, acepto el proyecto si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital. 60 es mayor que el 12%, acepto. Pero en el caso de 2, cuando estoy desinvirtiendo o endeudándome, debo decir, acepto el proyecto si la TIR es menor que el costo de oportunidad del capital. Entonces debería decir, si 60 es mayor que 12, debo rechazar el proyecto 2, por lo tanto no debería hacerlo y debo ser muy cuidadoso en que aquí debo invertir el criterio de la TIR cuando estoy en proyectos de endeudamiento o en proyectos de desinversión. Y finalmente tengo el ejemplo 5, que se trata de proyectos mutuamente excluyentes. Es decir, cuando hago el proyecto A, no puedo hacer el proyecto B. En el caso del proyecto A es un proyecto más barato y que me dará flujos de fondo menores. El caso del proyecto B es un proyecto de mayor inversión, en este caso el doble, que me dará flujos de fondo positivos mayores a la alternativa A. Pero en este caso tengo al 12% un valor actual neto del proyecto A de 238.000 unidades monetarias, en tanto que el valor actual neto del proyecto B me da 346.000 unidades monetarias. Sin embargo, la TIR de A es superior en casi 50 puntos porcentuales a la TIR del proyecto B, es decir, 173% sobre 127%. ¿Qué quiero decir? Si utilizo el criterio del BAN, debo aceptar B. Si utilizo el criterio de la TIR, debo aceptar A. Y esto se muestra claramente aquí en el gráfico de la derecha, en donde
hay un rango a la izquierda donde se cruzan que, utilizando el criterio del BAM, el proyecto B conviene al proyecto A. Pero a la derecha de esa intersección, el proyecto A es mejor que el proyecto B. Y si utilizo el criterio de la TIR, el proyecto A tiene una mayor TIR porque intersecta al eje de las X en un valor más alejado, por lo tanto, la TIR del proyecto A es mayor que la TIR del proyecto B, como hemos dicho. Aquí, si yo quisiera utilizar el criterio de la TIR para decidir qué inversión realizar, tal cual dicen los libros de texto, debo utilizar el criterio de la TIR incremental. Es decir, en este caso, hacer la suma algebraica del proyecto A y del proyecto B y calcular la TIR sobre los flujos de fondos incrementales.